Entonces, cuando yo hablaba con Dios llorando así como un hombre arrepentido, porque hay muchos jóvenes que también, que tú lo ves en la calle, aunque andan atracando, Sí. aunque andan fumando, aunque andan haciendo ciertas cosas, hay un espíritu adentro de ellos que es de parte de Dios, que de vez en cuando provoca arrepentimiento. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio te bendice en esta hora. Bienvenido a este tu espacio, conociendo el mundo espiritual. Hoy tenemos a un joven, escuche bien, de lejana tierra, lo cual, verdad, sé que usted ya lo había visto testificando en este canal, pero cuando él lo hizo, ¿verdad? Lo hizo en el monte, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y sé que las vidas fueron impactadas, gloria a Jesús, con el testimonio, ¿verdad?, que él estuvo contando. Hoy él está con nosotros, gloria a Jesús. Viene a contarnos, ¿verdad?, experiencias espirituales que él tuvo, gloria a Jesús. Así que prepárese para escuchar lo que el eterno Dios ha hecho con su siervo. Dios te bendiga mucho, príncipe, una vez más. Dios te bendiga. Bienvenido al canal. Para mí es más que un honor estar acá, ¿verdad? Y compartir con cada uno de vosotros. Me siento más que honrado y contento a la vez, ¿verdad? Respondo al nombre de Sadrach Ángel Nicolasensi, soy de la Romana, ¿verdad? Nos congregamos en la Iglesia de Dios que fluye el amor, mi pastora Ramona García. Así que estamos acá, ¿verdad?, para compartir un poco, y sé que en el nombre de Jesús será muy edificado lo que nosotros hablaremos en este día. Así es, mi hermano. Gracias por sacar de tu tiempo, ¿verdad? Amén. Y compartir de esos testimonios y esa palabra de Dios que con el mundo entero. Gloria a Jesús. Cuando estuvimos hablando detrás de cámara, hablamos un momento, ¿verdad? Cuando tú estabas en prisión, ¿verdad? Cuando estabas en la cárcel, de que entraste en una depresión tan fuerte que decidiste quitarte la vida. Gloria a Jesús. Quisiéramos escuchar, ¿verdad?, lo que tú nos estabas contando detrás de cámara. Pues la mayoría de las experiencias que yo he vivido fuertemente ha sido en la cárcel. No hablo de la cárcel porque me gusta hablar de ella, sino fue en el lugar que yo me encontré con Jesús. Wow, fue el lugar, el punto de mi encuentro. O sea que cada quien ha tenido un lugar en específico. Hay personas que conocieron a Cristo, ¿verdad? Sí. En una campaña, a través de una revelación por causa de una enfermedad. Hoy en día son cristianos más. Sin embargo, yo tuve que conocerlo de esta forma, pero la palabra enseña que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así es. A los que conforme a su propósito son llamados. Lo que nosotros estábamos hablando, o lo que yo te estaba diciendo al respecto, era que cuando yo estaba en aquel lugar, llegó un momento en mi vida que yo sentía que ya nada tenía sentido. Sentía como que mi vida estaba deprimido, porque estoy hablando de un joven, ¿verdad?, que tenía solamente 21 años. Hoy en día tengo 26, la gloria sea del Señor. Tenía solamente 21 años. Entonces, la cantidad de años que yo iba a pasar en esta cárcel impedía, ¿verdad?, mi felicidad. Sí. No me permitía ser libre. Entonces, recuerdo yo que en un determinado momento que me desperté por la mañana, ¿verdad? Sí. Y fue una de las experiencias más grandes e inolvidables para mí. Y cuando yo me desperté, mi vida estaba como un poquito agobiado. Y poco a poco todo iba, ¿cómo te digo? No sé cómo explicarlo. Es como que no había salida ya para mí. Y cuando yo estaba en aquel lugar, decidí quitarme la vida. Wow. Me subí a un tercer piso, a un pabellón B, porque ahí se brega con pabellón. Sí. Subí a un pabellón B, y cuando yo me senté en aquel lugar para tirarme para abajo, y aquí yo sentí que un personaje descendió. Dios mío. Y cuando el personaje desciende, mis ojos, yo lo abrí mis ojos, pero no pude ver nada. Tremendo. Porque solamente estaba nublado mis ojos delante de mí. Pero yo sentía que mis ojos estaban abiertos, pero más sin embargo, no podía ver quién estaba ahí. Sentí cuando una mano me abrazó y me bajó de donde yo estaba sentado para tirarme hacia abajo. Dios y cuando me bajó, bendito sea el nombre de Jesús, nunca se me olvidó la palabra que Él me dijo de aquello entonces, diciéndome: de lo más vil y menospreciado te escogí
para avergonzar a aquellos que se creen ser sabios. Gloria Santo es el Señor. Sí, Y después me di cuenta que era un ángel. Aleluya. Mira, yo siento a Dios. Gloria Después a Dios. me di cuenta que era un ángel que estaba tratando conmigo. Y yo llorando en aquel lugar, él me acompañó hasta la cerda. Me subí en mi camarote y me acosté llorando, diciendo, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Cuál es el propósito que tú quieres conmigo? Porque yo estaba viviendo una vida de depresión. Y las cosas comenzaron a cambiar. Y cada noche Él me visitaba, el mismo Espíritu Santo compartía conmigo de tal forma que recuerdo yo que cuando la depresión quería atacarme, porque todo el que ha tenido esa experiencia carcerera, cuando llega la noche, tú sientes como que todo se te cae encima. Wow. El mundo se te va abajo. Y cuando yo sentía que ya no podía más, escuchaba un susurro a mi oído que me decía, cierra tus ojos. Y cuando yo cerraba mis ojos, mi cuerpo se quedaba inmóvil y mi espíritu se salía de mi cuerpo y me llevaba a descansar en la nube. Aleluya. Parece locura, pero es una vivencia que jamás en la vida he podido olvidar. Aleluya. Dios mío. Es tremendo escuchar eso, príncipe, de verdad que sí. Santo es el Señor. Gloria a Jesús, en las experiencias que has tenido en el Señor. Amén, amén. Y escuchar esa, es verdad que es muy poderoso, gloria a Jesús. ¿Verdad? ¿Ibas a leer algo? Sí. Quiero leer algo al respecto de la palabra. Gloria a Jesús. En el libro de Primero de Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, verso 18 en adelante. Dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para seguir. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿Dónde? ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Leyendo este verso bíblico, quiero darle a entender a alguien o a las personas que están viendo esto que no pueden bajar la guardia. Así es. Porque Dios nunca abandona a sus escogidos. Gloria a Dios. Hablando, el salmista dijo una palabra muy contundente cuando él dice, joven fui y envejecí. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Gloria a Dios. El salmista está hablando de su trayectoria desde su niñez. Sí. Todo lo que él ha tenido que pasar y Dios nunca lo abandonó. Hasta en su vejez Dios siempre ha estado con él. Es decir, yo acá en los caminos del Señor, hay veces en mi vida, porque es cosas que le pasa a cualquier creyente, cuando uno siente que su vida está agobiada, Aleluya. cuando tú entiendes que no hay salida, cuando tú entiendes que no hay forma de avanzar. Y sin embargo acá la lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Aparte del mundo espiritual o aparte de Satanás, cuyo significado es acusador. Su trabajo es tratar de acusarte. Tenemos una guerra constantemente que es con la carne. Gloria a Dios. Tenemos una guerra, ¿verdad?, con nosotros mismos. Hay una competencia que tú tienes que competir y esa competencia no es de quién está al lado ni con el pastor. No, yo tengo una competencia conmigo mismo. Yo tengo una guerra que tengo que lidiar cada día más. Así ¿Por qué es. te estoy hablando de esto? Recuerdo que cuando yo comencé, ¿verdad?, después que yo salí de la cárcel y comencé a estar en la calle frustrado en Dios, loco en Dios, porque te estamos hablando que de 30 años solamente hice 11 meses. Wow. Entonces, cuando yo salí tan frustrado en Dios, yo mismo recuerdo que en la cárcel decía, yo no quiero trabajar con hombres, yo quiero trabajar contigo, porque fuiste tú que me sacaste de ahí. Tremendo. Y cuando yo andaba en la calle tan frustrado, todo bien, prendido en Dios, todo iba marchando bien, amaba el evangelio de tal forma que yo no quería nada, no me importaba si tenía que pasar hambre o no, porque la entrega total, como dicen por ahí, el primer amor, ¿verdad? Una entrega total. Y cuando los tiempos van pasando, la cosa no es igual. ¿Por qué la cosa es igual? Me doy cuenta que en estos caminos todo es cuestión de nivel para tú obtener lo que es una dimensión. Todo es cuestión de nivel para tú obtener una dimensión. El nivel número 1 que necesita un creyente consumir para obtener una dimensión en Dios es el nivel de la obediencia. Tremendo. Y la mayoría, puedo hablar que sea cristiano, ¿verdad? Pastor, evangelista, lo que sea, se han quemado en ese nivel de la obediencia. Porque cuando tú obedeces a Dios,
tú alcanzas lo que es una relación con Dios de ahí a ahí. Sí. Cuando tú obedeces a Dios, el mismo Dios te abre un espacio adentro de su casa. Gloria a ¿Cuál es la Dios. casa? El reino de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, el mismo Dios te permite, ¿verdad? ¿Qué te digo? Ser su amigo. Sí. Por esto que una de las cosas que más me impacta de la relación de Dios entre Abraham es la obediencia. ¿Por qué el mismo Dios cambió su forma de ser con Abraham y lo llamó amigo? Por la obediencia. Tremendo. Cuando tú eres un hombre obediente, ¿verdad? Los cielos están a tu favor. Sí. Cuando tú eres una mujer y un hombre de Dios que obedece la palabra, que obedece la voz de Dios sin cuestionar, ahí también hay otro punto. A veces Dios nos demanda algo, pero siempre andamos cuestionando porque queremos saber para qué. Sí. ¿Cuál es el motivo? Y Dios lo que quiere es que tú obedezcas aunque no entiendas nada. Ay, 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 ay. Obedece sin entender. Tremendo. Ahí es que está el punto. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo sabe que todo el que anda conforme a la obediencia, ¿verdad? Sí. Tiene un acceso con el mismo Dios. Así El es. mundo espiritual, sea del reino, lo que sea, está a tu favor. Tremendo. Por esto el mismo Santiago, por eso yo siempre digo que nadie puede hablar algo que nunca ha experimentado. Cuando Santiago dice que obedeced primeramente a Dios y resistid al diablo, Sí. y se huirá de vosotros. Así es. Supongamos que porque Santiago lo experimentó, al él obedecer a Dios, la obediencia provocó en él lo que es resistencia. Gloria a Dios. Entonces, cuando el diablo quiso atacarle, no hay forma porque hay resistencia. Muy Me doy fuerte. cuenta que el diablo y el mundo de la tiniebla tiene que doblegarse delante de una mujer y un hombre que Gloria obedece a Dios. Jesús. No sé si tú me estás Tremendo, entendiendo. muy fuerte, varón. O sea que el mundo de la tiniebla se doblega Santo. delante de un hombre, Así una es. mujer que obedece la palabra. Así es. Que obedece a Dios, Gloria que a cuando Dios dice a la derecha y a la derecha, cuando Dios dice a la izquierda. Sí. Entonces Satanás, ¿verdad? Aleluya. Como acusador, siempre anda buscando cómo acusarte, pero por cuanto tú eres obediente no hay forma. Uf, wow. No sé si tú me estás Es así. entendiendo. No hay forma. Entonces, Gloria a Dios. y fíjate en algo también, ¿verdad? Estamos hablando del mundo espiritual. Sí. Podemos hablar de Job. Job tenía una relación con el mundo espiritual, con el reino de Dios. Aleluya. Me doy cuenta que Job, la relación que él tenía, ni él tampoco sabía Dios. de esa relación que él tenía. Muy fuerte. Mas, sin embargo, Job era un hombre que obedecía sin entender nada, Sí. porque Job nunca había visto a Dios. Aleluya. Por esto que cuando Job tuvo el encuentro, ¿qué fue lo que dijo? De oído te había oído, Sí. mas hoy mis ojos Te ven. mas sin wow, Padre, te amo, Gloria Dios a del Dios. cielo. Entonces, por causa de la obediencia, cuando tú eres una persona obediente, el mismo Dios te recomienda. Gloria a Dios. Job, al ser un hombre obediente, fiel a Dios, porque la obediencia provoca fidelidad. Aleluya. Nosotros no somos fiel porque queremos, somos fiel porque obedecemos. Así es. Entonces, la obediencia provoca fidelidad. La obediencia que había en Job provocó esa fidelidad, Sí. que el mismo Dios tuvo que sacar ciertas características que tenía Job. Ni Job sabía, porque hay veces tú tienes ciertas cosas de parte de Dios, tú no lo sabes. Wow. Gloria. Job no sabía que él era un hombre recto, temeroso, apartado del mal. Sí. Porque la palabra, según lo que dice la Biblia, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Santo. Hablando en el libro de Eclesiastés, Gloria. dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Mas, sin embargo, el mismo Wow. Dios recomendando a Job, dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Para un perfecto, Recto. recto, apartado del mal y Sí. temeroso a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y esas cualidades provocó a que Job recibiera un rango en el mundo espiritual. Sí. ¿Cuál fue el rango que Job recibió? El rango que está escrito en el libro del Salmo 91. Gloria a Dios. El que habita bajo la sombra o bajo el abrigo del Omnipotente Sí. morará bajo la sombra. O sea que, Rey. por esto que cuando Satanás, santo es el Señor, Gloria. llegó donde estaba Dios, dice en medio de los santos, ¿verdad? Se metió y Dios le hizo la pregunta, ¿dónde estabas tú? Dijo, de rodear la tierra. Hablando yo parafraseando, el mismo Dios le dijo, mentiroso. Porque tú no tienes esa capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Porque yo digo que Dios le dijo mentiroso. Le dijo, tú no has visto a mi siervo Job. En pocas palabras, tú Tremendo. lo que estabas acechando a Job, era. Sí. No digas de rodear la tierra, Wow. tú lo que estabas acechando a Job.
¿Y qué fue? Entonces, la obediencia que provocó esa fidelidad, ese temor, esa rectitud, provocó que el reino depositara un círculo alrededor de Job, que el mismo Satanás tuvo que reconocer. Santo Dios. Claro, tú no le tienes un círculo. Dios Estamos mío. hablando del mundo espiritual. Cuando pasaste por ese proceso, ministro, Dios mío, que tuviste ese encuentro con el Dios del cielo, Ajá. se activó esa cobertura sobre ti allí en la cárcel. Es el detalle. Wow. Príncipe, cuando yo estaba allá, hay cosas como que los mismos presos deberían de quitarse conmigo, lo contrario. Ellos se quitaban la comida de su boca, a un decir, ¿verdad? Sí. Para dármela. Y cuando yo le cuestionaba a Dios, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo, yo te llamé como José. Tremendo. Aleluya. Le caerás en gracia delante de todos. Y en la cárcel yo le cuestionaba mucho a Dios. Y todavía yo no era cristiano. Claro, yo crecí en un ambiente cristiano. Por esto mi nombre es Sadrach. Mi mamá siempre y es cristiana, ¿verdad? Y cuando yo le cuestionaba a Dios, porque recuerdo que antes de caer preso, yo le decía al Señor que yo quería ser cristiano, quería salir del mundo, ya yo no quería bregar con las cosas que yo bregaba antes. Sí. Entonces, cuando yo hablaba con Dios llorando así como un hombre arrepentido, porque hay muchos jóvenes que también, que tú lo ves en la calle, aunque andan atracando, Sí. aunque andan fumando, aunque andan haciendo ciertas cosas, hay un espíritu adentro de ellos que es de parte de Dios, que de vez en cuando provoca arrepentimiento, que provoca como lo que es conciencia, provoca lo que es a crear conciencia, como que wow, ¿qué yo estoy haciendo? Muy fuerte eso. Pero, ¿por qué no pueden salir de esto? La Biblia dice que el que es vencido de algo, esclavo es de aquel que Así lo es. venció. Hay mujeres que están en la prostitución y han querido soltar la prostitución, Sí. pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo van a hacer? No pueden. Wow. ¿Por qué? Porque el mundo de la tiniebla es real. Mujeres que son atadas, ¿por qué? Por la metresa, Sí. por Anaísapié, ciertos demonios que tienen rango en el mundo espiritual. Por esto que el mismo apóstol Pablo, según el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, nos da a entender que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, Así es. sino contra potestades, Santo gobernadores de la tiniebla. Uya. El mundo de la tiniebla es tan real para atacarte a ti, ¿verdad? Antes de enviar a un demonio, un ángel caído, como lo queremos llamar, lo preparan. Le dicen cuál es el motivo, qué tú vas a hacer. Wow. El diablo, siendo malo, no te ataca así a lo loco. Hello. Él te ataca con un diseño. Él te ataca, Wow. ¿verdad? Con un plan determinado. Santo, gloria. ¿Quién es ese guerrero que él es pastor? Ok. Ucha. Como pastor tú no tienes el mismo ataque que yo tengo. Tremendo. Porque tú representas algo demasiado fuerte. Aleluya. ¿Qué es lo que tú representas? El ángel de la iglesia. Gloria a Dios. Sobre ti hay un cargo demasiado fuerte. Entonces, ¿por qué dice contra gobernador y príncipe? Cuando te van a atacar. Wow, Padre, yo siento a Dios aquí. El mismo Satanás le dijo, al pastor tú no lo puedes atacar como tú atacas al que limpia la iglesia. Wow, gloria. Porque el pastor representa la cabeza. Y si dañamos la cabeza, el cuerpo se va completo. Santo Dios. El predicador, tú no lo puedes dañar como se daña a la adoradora. Jesus. ¿Por qué? Porque el mismo predicador transmite lo que es una enseñanza. Sí. Porque hay personas que no saben mucho de la Biblia, pero cuando escuchan a un predicador, viven lo que dice. Hay personas que no tienen mucho conocimiento, pero cuando su pastor le dice, no haga esto, ellos se sujetan a lo que dice el pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo de la tiniebla? Desviarte de la verdad de Dios. Tremendo eso. Porque el mismo diablo, siendo malo, Señor reprenda, ¿verdad? Nombre de Sabe Jesús. que mayor castigo tiene aquel Gloria a que Dios. sepa lo bueno Y no lo haga. y no lo hace. Dios Entonces, mío. ¿qué pasa? Pues recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo estaba ahí, yo quería ser libre, pero yo no podía. Yo quería soltar todo. Yo quería abandonar porque yo entendía que eso no era mi mundo. Dios. Pero lo que te permite crear conciencia es cuando el propósito se está activando en tu vida. Por eso yo digo que hay personas que aunque tú lo ves en la calle mendigando, robando, atracando, suena raro, pero hay un diseño que lo está reclamando. Tremendo. Por esto que en el Evangelio tú encuentras todo tipo de personas y dices, pero ¿cómo fue?
Y cuando tú lo ves rostro, tú dices, pero, y es verdad que tú eras de ahí. Es que cuando llega la gracia limpia y sobresale el diseño original. Santo Jesús. ¿Cuál es el diseño original? Lo que Dios entregó en el principio a Adán. La imagen y la semejanza de Dios. Entonces, tenía que volver a la calle, a atracar, a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Hasta que caí preso. Pero en la cárcel estaba el propósito de Dios. Recuerdo que comparto como un poquito el testimonio para entrar en el término del mundo espiritual, porque estoy hablando que no lo vieron ahí, también. de lo que, ¿verdad? De lo que he hablado con Dios. Sí. Y una de las cosas que más me impacta es lo siguiente, es que antes de yo caer preso, yo estaba hablando con Dios y caí preso, y yo, pero ven acá. Entonces en la cárcel tú pretendes de que yo sea cristiano. Dios. No, porque yo no le voy a bajar la guardia, porque en la cárcel yo tengo par de, como decía en el mundo, par de panas que uno tenía. No, Dios. Lo contrario. Dios quebrantó mi orgullo. Wow, gloria a Jesús. Y yo estaba que ni sabía Y cuando yo llegué a la cárcel, Dios puso una gracia, no es porque yo era Sadrach. Al final yo no era nadie, que nadie me puso la mano. Dios puso esa gracia. Gracias a Dios, amado. Me acomodaban, me decían, quédate ahí. Y yo cuestionaba al Señor. Y la experiencia más fuerte que yo tuve en la cárcel es que mientras yo le preguntaba a Dios, y yo escuchaba susurro en mi oído sin entender. Sí. Y me dijo, cierra tus ojos. Y cuando yo cerraba mis ojos, yo veía un dedo de fuego. Wow. Y el dedo me escribía citas bíblicas. Ahí estaba la respuesta de lo que yo preguntaba. Gloria a Jesús. No sé si tú me estás entendiendo, mi guerrero. Muy fuerte, muy fuerte. Cada vez que yo le decía, Señor, un decir, arroz, cierra tus ojos, vi ese dedo que escribía. No entendía, pero había un varón allí, en aquel lugar. Y le pregunté, le digo, mira, me está pasando esto y aquello. Me miró. Y me dijo, ¿quién tú eres? Yo no, un preso. Igual que tú. Me dijo, no. Tú crees que tú estás preso, padre. Wow. Esa palabra nunca se me olvidó. Tú crees que tú estás preso. Dios del cielo. Tú no estás preso. Gloria a Dios. Y yo, pero, ¿cómo así? Porque yo no tenía conocimiento en cuanto al mundo espiritual. Sí. Y en cuanto a lo de Dios, así tan lleno. Me dijo, ¿tú crees que tú estás preso? Tú no estás preso. Considera el centro, que es la cárcel, como una plataforma Así es. de preparación. Porque de ahí Dios levantará un evangelista. Sí. De ahí Dios levantará un ministro. Gloria a Dios. De ahí Dios levantará a alguien que predicará. No solamente tú vas a predicar, sino con evidencia de que hay un Dios que es real. Santo Porque Jesús. lo que tú me estás hablando, yo nunca lo había escuchado en boca de un hombre así normal, sino en la palabra. Dios mío. Y ahí el hombre comenzó a hablarme de Moisés. Sí. Ahí poco a poco voy entendiendo. De tal forma él se acercaba cada rato. ¿Qué te digo de hoy? Y todo lo que iba a pasar en la cárcel, Dios me lo revelaba. Y yo comencé a ser amigo de Dios. Sí. Yo comencé a acercarme cada día más. Y yo le preguntaba, ¿qué va a pasar? En la cárcel, ¿verdad? Ya mi familia y yo estamos en paz. Amo a mi familia, pero me abandonaron en la cárcel. Ninguno de ellos me visitaron. Y yo tuve que malpasar, ¿verdad? Pero Dios nunca me abandonó. Y hablando de experiencia espiritual, cada vez que yo deseaba comer algo, solamente cerraba mis ojos. Le dije, Señor, quiero esto. Dios mío. Y lo mismo preso mandaba a buscar comida en su casa, sin decirme a mí. Me dice, varón, mandé a buscar comida. Pero ¿cómo que tú quieres algo así? Dios. Y yo lloraba cada vez que Dios trataba de esa manera conmigo. Y me trasladaron de la preventiva a otro lugar. Ahí comencé a vivir experiencias mayores. Wow. Ministro, en la cárcel, ¿verdad? Me imagino que tenías una intimidad con Dios muy fuerte. Sí. Porque para alcanzar esos niveles en Dios, imagino que no comía, ayunando, orando. Sí. ¿Dónde lo hacías allá? ¿Lo hacías en la iglesia, allá adentro, en tu camarote? ¿Dónde buscabas? ¿Cuál era tu lugar de intimidad en la prisión? En la cárcel hay un espacio, siempre hay un cuarto en cada pabellón, vacío, que no tiene nada. Sí. Entonces en ese cuarto nosotros nos encerrábamos.
Los presos, algunos, ¿verdad? No todos. Sí. Algunos son frescos, pero la mayoría respetan a los cristianos. Sí. Lo único que siempre dicen los presos, ojalá que sea en serio, porque si yo te veo en la calle de que doblado, yo te voy a un fuetazo. Me decían a sí mismo. Hay que ser cristiano en la cárcel. De verdad. De verdad. Y ellos te van a respetar. Porque si no, puede ser que te den tu palo ellos mismos, tu pela. De verdad. Wow. Mientras que usted sea un cristiano con un testimonio ahí en la cárcel, ellos mismos te defendían. Cuando alguien quería propasarse conmigo, con el varón no. Métete conmigo. Wow, Dios mío. Y salía a la defensa. Entonces, Sí. había una habitación en específico Sí. que yo me quedaba allí. Oraba en el día porque tenemos una hora que cierran todo. Sí. Pero en la mañana yo me quedaba en mi celda. Me quedaba en el camarote. Sí, Yo sí. vivía, déjame ver, yo dormía en el tercer piso. Me quedaba ahí de barriga, Dios hablando mío. con Dios y tratando con Dios. Dios. Y yo tenía una Biblia. El que me conoce sabe que yo duermo con la Biblia abrazada. Sí. Fue desde la cárcel yo tuve esa costumbre. Yo hablaba con la Biblia. Tremendo. Como si fuera el mismo Dios, porque yo entendía desde la cárcel, o sea, yo, de que Dios estaba ahí, pero escrita. Sí. Por eso ¿por qué? Porque por la experiencia que yo tuve en la otra cárcel, porque en la preventiva, que él me escribía con el dedo. Y cuando yo hablaba con la palabra, yo me desahogaba con la Biblia, lo abrazaba y le decía cómo yo me sentía. Tu confidente, tu amiga, la palabra, todo. Esa Biblia todavía yo lo tengo allí en mi casa. Santo Jesús. Y yo abrazaba la Biblia y le decía, yo me siento mal. Y cuando llegaba la noche, pero siempre escuchaba las voces que me susurraban, cuando llegaba la noche, ahí es que comienza el encuentro. Ay, ay, ay. Ahí es que comienzan las cosas fuertes. Pero mi lugar de intimidad siempre era en mi camarote. Santo Y Jesús. tenía que convivir. Hay algo que yo aprendí en la cárcel que es muy fuerte. Sí. La gente se contamina porque quiere. Porque en la celda donde yo estaba encerrado, éramos 6. Sí. Y los 5 que estaban ahí fumaban hierba. Uf. Mas, sin embargo, el olor no me daba. Dios. O sea, cuando te refieres a contaminación, te refieres al pecado, ¿verdad? Pecado. Que en la cárcel también tú encuentras todo lo que estaba afuera. Todo lo que estaba afuera está Droga, metido ahí adentro. todo. Droga. Porque yo también vino del mundo de la droga. Yo sé lo que es fumar. Wow. Y te estoy hablando, la celda está cerrada y tú no puedes ser chivato, como dicen Tienes ellos. que estar ahí obligado. Y yo soy el varón y ellos el impío, mientras ellos están fumando, se meten para el baño, claro está. Sí. Por respeto, como yo estaba ahí. Sí. Pero, El olor inundaba todo. y fue algo tan inexplicable que a mí no me llegaba. Dios. O sea, el olfato de Dios. El olfato me lo quitó Dios por completo. Dios mío. Santo. Y si en el principio como que me iba a dar, yo, Señor, tú sabes que Ay, yo no ay, ay. puedo, ¿verdad? Y cuando Dios te transforma, lo que antes te ataba, hoy el día te da hasta náusea. Uf, ¿cómo así? Antes, para comer, yo tenía que fumar hierba, fumar droga. Para comer, tan siquiera para relajarme, había que fumarlo. Sí. Iba para los puntos y compraba. Pero cuando yo me convertí, me entregué de tal forma, el olor me daba náusea. Muy importante eso. Entonces hay un punto muy importante aquí. Por eso yo dije, wow, por eso yo mismo, una vez llorando, le digo al Señor, pero yo te fui más fiel en la cárcel Dios. que en la calle. Aleluya. Te fui más fiel en la cárcel que en la calle. Tremendo. Y nada me importaba, solamente me importaba Dios. Allí en la cárcel tú tienes un acceso de lo que se llama cónyuge. Yo tenía a mi novia estando en la calle. Ella quería Sí. estar conmigo y yo no sentía. Ay, 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 ay. Era transformado. Totalmente. Estaba. Óyeme, es algo como, Dios mío. como fuerte y yo no Toda sentía. emoción humana fueron canceladas. Cancelada, todo y yo mismo, cuando ella me dijo, Dios. ¿qué es lo que está pasando? Y que ella tú no me amas, ella nunca me abandonó, ella nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo. Y yo no, lo que pasa es que, tú sabes, aquí yo quiero servir a Dios y yo quiero serle fiel a Dios, sea que me saque o no, pero ya me decidí servirle a Dios. Dios mío. No para que me sacara de la cárcel. ¡Ey! Porque Wow, hay muy personas, importante hay eso. personas que buscan a Dios, Uf. es para que Dios los saque de sus necesidades. Ay, 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 ay. Hay ay. personas que buscan el favor de Dios, es para que Dios los saque de lo que ellos están metidos. Pero yo no, yo entendía que yo no quiero buscar a Dios porque yo estoy preso.
sino mi alma necesita de Dios. Sí. Me deje aquí o me saque de aquí. Mi alma tomó la decisión de Dios mío. servirle a Dios. Uf. Entonces, de tal forma que me entregué que aún mi humanidad, siendo hombre, Santo Dios. yo no sentía nada. Dios mío, gloria a Dios. En los sueños, allá en la cárcel, se mueve eso fuertemente. Sí. Lo que el espíritu de lascivia Wow, metresa, gloria. eso se mueve terrible. El espíritu de la masturbación, eso se mueve fuertemente. Dios Homosexualismo, eso es terrible ahí. Mm. Tuve con preso, se despierta y dije, wow, anoche yo tuve con una tipa. Sí, Un pero- espíritu. un espíritu, no, que abrió demonio. la puerta de la cárcel. Y cuando entró y se acostó conmigo, Uf. Un demonio. Ministro, príncipe. usted que tiene experiencia en eso y más lo que nos está hablando ahora, hay una pregunta que tenemos Amén. que sé que usted quizás no pueda responder ya que tocó ese tema. Se mueve un espíritu tan fuerte en las prisiones. Por ejemplo, cuando las mujeres cristianas van a predicar a las cárceles, los presos tienen como un don de enamoramiento, no sé, que la enamoran, hermana, hasta tal punto que las hermanas caen ahí en pecado En con pecado, ellos. en pecado. Y son mujeres de santidad que buscan a Dios, porque Sí. yo he escuchado, hermano, media hasta pastora, yo he escuchado. Y es muy fuerte decirlo. Es un espíritu que se mueve en la cárcel, en prisión, muy fuerte. Sí, es un espíritu de lascivia y también de metresa. Yo no sé si tú has escuchado hablar de ese mismo demonio que el Señor reprenda, ¿verdad? Que le dan nombre. Ese mismo San Miguel Sí. y Santa Marta. Todos esos demonios se mueven ahí mismo adentro de la cárcel. Wow. Adentro de la cárcel. Porque hay un espíritu de seducción Tremendo eso. que se mueve fuertemente ahí adentro. Sí. Porque ya los presos no están viviendo con humanos. Ay, ay, ay. Wow. Dios mío. ¿Estamos aquí? Muy fuerte eso. No están viviendo con humanos, están viviendo con espíritus. Sí. O sea que los que lo visitan en la noche no es una sierva, no es Wow. una mujer. Por eso es el poder que tienen para Entonces, convencer. la Biblia dice, el que se une con una ramera, un espíritu. Es. ¿Tú me estás entendiendo por dónde Wow. voy? Dios mío. Por eso que el poder que ellos tienen es al darle acceso a su cuerpo. Ay, ay, ay. Por eso que cualquiera cae Uf. delante de ellos, porque no son ellos. Dios amado. Padre, te amo. Te Dios tocó, del te cielo. tocó ver en la prisión como muchos, porque en las prisiones hay muchos que se llaman cristianos. Sí, sí, Cuando, sí, cuando sí. cuando No, van a visitar son súper cristianos. Viví toda son- esa experiencia. sí, son súper evangelistas. Mien- Pero cuando se van las personas, matan a cualquiera. No, cualquiera. Entonces, tienen un poder para enamorar o encantar a las mujeres que van a las prisiones a hacer la obra de Dios, hasta tal punto de que hasta se acuestan con ellas estando Sí. presos. ¿Te tocó ver, que tú recuerdes algo similar a esto, que alguien seducía a una de esas mujeres de Dios que iban a las cárceles? No me tocó vivir. O ver algo así. o verlo, perdón, ¿verdad? Sí. No me tocó verlo así, Sí. pero sí ha pasado. No me tocó verlo, Sí lo escuchaste allá. sí lo he escuchado al respecto, pero uno ya sabe lo que se mueve. Sí. Por eso que yo me di cuenta que hay terrenos que tú llegas, que el mismo Dios te va a decir sal de ahí. Wow. Tremendo. No es porque Dios no es Dios, sino que Dios reconoce que la capacidad que tú tienes es insuficiente para estar en ese terreno. Tremendo. Es tan tal, todo el que es cristiano tiene un ángel que anda a su favor. Gloria a Dios. Y ese ángel anda contigo, depende de algo para que ese ángel te acompañe. Tremendo, tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Y ese ángel no anda así a lo loco. Aleluya. Por eso yo me di cuenta de algo. No es lo mismo de que la misericordia de Dios te acompañe, que el ángel de Jehová te acompañe. Wow. Muy fuerte eso. Porque la palabra dice que el impío, aunque viva, alcanzará, Dios mío. mas sin embargo, el ángel de Jehová anda alrededor al que le teme. Y lo defiende. Wow, es muy diferente.
Entonces lo que opera, porque eso está activo en muchas cárceles. Se lo digo porque como pastor, yo a veces hago actividades en la cárcel de La Victoria. Dios bendiga a los presos de La Victoria y de todas las cárceles del país y del mundo que están conectados. Dios los salve a todos. Hacer una visita ya. Sí. Y yo recuerdo que cuando llevaba, por ejemplo, antes de llevar siervas, porque yo, antes de llevar hembras, yo vi todo esto. Yo predicaba casi todos los días en las cárceles. Amén. Me invitaban a actividades, entraba. Ya los guardias me decían, pase, ministro. Todos los presos me conocían. Y le llevaba comida, mucha, preparada. Y yo veía cómo la gente, cómo las mujeres caían amarradas a este espíritu. Y cuando me tocó en varias ocasiones llevar personas de la iglesia a otros lados, mujeres, yo primero le daba una cátedra. Le decía, lo primero que usted va a hacer, no me hable con ningún preso. Sea pastor, sea evangelista, como él diga, no me hable con ningún preso. Usted va a hacer una obra de Dios. Usted va a llevarle comida, le da su plato. Dios te bendiga. No entablen conversaciones con ellos. No todos son así, ¿me entiendes? No todos. Pero no todos. hay muchos que son engañadores. Y yo vi mucha gente caer, hermano. Mira, supe de muchos. La cárcel son diversas. Hay una cárcel que los presos tienen lo que es en ciertas áreas un libre albedrío. Pero hay otras que no. Hay otras cárceles que es gobernada por VTP, ¿verdad? Que ahí es que está una división, que el preso tiene que tener su uniforme, lo condenado de azul, lo preventivo, color verde. Pero hay otra cárcel que el preso pone lo que quiere. Sí, lo que quiere. Su Jordan, Sí. y pantaloncito, como así en La bien Victoria. bacano. Entonces, así como nosotros que estamos en los caminos portamos la gracia, el diablo siempre ha querido imitar todo lo que tiene que ver con Dios. Muy fuerte eso. Cuando tú portas la gracia, ¿verdad? Tú brillas. Sí. Entonces, el que porta el espíritu seduce. Por eso que hay personas que tal vez no entran con esa mentalidad. Tremendo. Pero cuando ven al preso con ese espíritu, el espíritu de seducción te atrae. Es como quien dice que tiene un imán. Tú no quieres, pero te atrae. No es porque tú, lo que pasa, tú tienes a alguien contigo. Sí. La expresión puede ser fuerte, pero es una realidad que es una maldita. Ay. ¿Y quién es esa maldita que vive contigo aún siendo cristiano? Tremendo. La carne. La Biblia dice que no se sujeta, ni tampoco puede a la ley de Dios, no se sujeta a la carne. Entonces, cuando la carne, escucha por dónde voy, la carne suya, que antes de tú ser cristiana, te gustaba un tipo de tal calibre que tú estás viendo en la cárcel, la carne de una vez. Te lo pone igualito. ¿Usted me está entendiendo por dónde voy? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la carne? Se quiere inclinarse. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que la carne siempre está ¿dónde? ¿Inclinado a qué? Entonces, tú que quieres servirle a Dios, cuando tú ves que tu carne se quiere inclinar, tú lo enderezas. Te reprendo, diablo. Tremendo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea que hay personas que caen. No caen porque quieren por sí. No caen porque en verdad no quieren agradarle a Dios. No caen porque no quieren serle fiel a Dios. Lo que pasa, tienen todo, pero le hace falta dominio propio. Tremendo. Dominio propio. La falta de dominio propio te hace inclinarse delante del pecado. La falta de dominio propio te hace sucumbir delante del pecado. Es la falta. Sí. Por eso es que yo siempre, el apóstol Pedro dice algo, es muy edificante. Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. Sí. Y a la virtud, conocimiento. Así y al conocimiento, dominio propio. Ya tú tienes conocimiento. Así es. Tú me estás siguiendo, guerra. Ya tú tienes conocimiento de lo que te hacía a la guerra. Entonces, cuando tú te encuentras un terreno así, ¿qué hay que añadir al conocimiento? Un dominio propio. Así es. El dominio propio es tener la madurez, es tener raíz. Aunque la oferta está buena, voy a temblar, pero a Dios yo no le voy a fallar. Dios mío, ministro, de verdad que tú estás poderoso. Aleluya. De verdad que los testimonios que hemos escuchado sobrenaturales, sé que falta mucho más, sé que tienes muchos, verdad, conocimientos, mucho de qué contar, gloria a Jesús. Santo, aunque el tiempo pasa rápido, gloria a Dios. Pero antes de despedir, mi hermano, quisiera que eleve una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a estar orando, ¿verdad?
más para este tiempo, Gloria a ¿verdad? Jesús. Que estamos viviendo y sin retroceso, Aleluya. siempre firme. Sí. Usted cayó, apártate del pecado, pero no de Dios, porque el pecado que te hizo caer, que te hizo fallar a tu Dios. No te desquites con Dios, enfócate en Dios, levántate. No desquites con Dios, levántate, métete más con Dios, comienza a analizar en qué tú estás fallando, qué provocó esa caída, involúcrate cada día más en Dios. Y yo creo que tú puedes como Dios cree que tú puedes también. Así que voy a orar por ti, por fortaleza, por resistencia, y sobre todo dominio propio. No olvides, hay un nivel que tú tienes que consumir para obtener una dimensión, y ese nivel se llama obediencia. El que obedece a Dios le da galleta al diablo. Aleluya. Padre, gracias Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amado mío, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Rey. Mira cada persona, Dios mío, ¿verdad?, que está viendo. Aleluya. Dios mío, Padre, aleluya, Santo. yo te pido, Dios del cielo, que dé la fuerza y resistencia, Dios mío. Padre amado, levanta al caído, fortalece al débil, por favor. Reconozco que tú eres Dios, sin ti, Dios del cielo, nada podemos hacer, Dios del cielo. Reconocemos que tú vuelves, Cristo. Gloria. Y nosotros queremos irnos de aquí, Señor. Padre amado, pero sin ti no podemos llegar, sin ti no podemos lograrlo. Aumenta la fe de aquellos que piensan que ya todo está perdido. Aumenta la fe de aquellos que piensan que ya no hay salida. Dios mío, yo te pido, Dios mío, que suple y bendice, Padre amado, a aquellos que tienen necesidad. Dios mío, restaura, quebranta, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Aleluya. Amén. Tremendo, mi hermano, tremendo príncipe. Quisiéramos que tome este momento para que te despidan bien a esa audiencia. Aleluya. Y también de cómo poder conseguirte en tus redes sociales, como son Facebook, Instagram. Santo es el Señor. Pues me pueden conseguir como Sadrach Sainzil, ¿verdad? Sadrach Sainzil en Facebook, en Instagram también, ¿verdad? Me pueden conseguir ahí y ahí estamos para servir. Soy su fiel servidor, Sadrach Ángel Nicolás Sainzil, pero siempre uso el Sainzil porque es raro y me gusta. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, príncipe. Dios te siga usando en el nombre mío, de mi Jesús. amado pastor. Amén, gloria a Jesús. Amén, también estuvo contigo su hermano pastor Ignacio de la Rosa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.